siempre casi estamos en la escuela, entonces iniciamos con la tarea. Y acuérdense que quedamos que le iba a preguntar a alguien al azar por la tarea que dejamos el domingo, ¿cierto? No hay excusa que no vine porque lo vieron por internet. Entonces, de todas formas, saben cuál es la tarea. ¿Qué tarea teníamos para hoy? A ver. Filipenses, sí. Filipenses 1 y 2 hasta el versículo 15. ¿Y qué decía Filipenses 1 y 2 hasta el versículo 15, hermana Nelly? Humillación y exaltación de la gloria del Señor, ¿ok? En resumen, porque ella tenía preparado un estudio como de 2 horas, pero en resumen, humillación y exaltación. Y eso es lo que estamos mirando a través de la palabra del Señor. Y me alegra que estemos allí leyendo lo que el Señor quiere. Entonces vamos ahí a Filipenses, capítulo 2. Y para entrar en contexto, oremos. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor, por tu abundante y rica misericordia. Gracias porque nos permites alabarte, Dios, con gozo, sabiendo lo que cantamos, y eso es importantísimo para nosotros, Dios. Gracias ahora te damos por tu palabra, por lo que nos vas a enseñar, por lo que has venido edificando nuestras vidas, y te pedimos, Dios, que lo hagamos para ti, para tu gloria y para tu honra. Infinitas gracias, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a Filipenses. Miremos entonces qué nos decía en el versículo 14 de Filipenses 2. Nos dice, haced todo, ¿qué? Sin murmuraciones ni contiendas. Eso ya lo aclaramos, pero sigue, ¿para qué? ¿Para qué hacer eso sin murmuraciones ni contiendas? Y ya sabemos que murmurar es hablar ahí entre dientes, hablando muy suavecito, mostrando queja o disgusto, no frente a los hombres. Porque aquí ya no nos está hablando de hacerlo frente a los hombres. Está hablando de hacerlo frente a ¿quién? A Dios. Acuérdense que en el capítulo 1, en los primeros versículos, nos dice que no hagamos nada, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. Ese aspecto tiene que ver con lo humano. Ahora nos está hablando de algo fundamental, de no murmurar, de no tener contiendas con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo tenemos contiendas con Dios? ¿Creen ustedes que alguna vez hemos murmurado de Dios? Claro, quejarse es murmurar de Dios. Y contiendas, ¿cuántas contiendas ha tenido usted con Dios? ¿Cuántas he tenido yo? No quiero saber más. Dios no me escucha. Dios esto. Eso es tener contiendas con Dios. Entonces nos dice la palabra ahí en el versículo 15, en el versículo 14, que hagamos todo delante de Dios sin murmuración ni contienda. ¿Y todo esto para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en este mundo. Irreprensibles. Cuando hablamos de irreprensibilidad, nos está hablando de la parte moral. Entonces, que todo lo que hagamos moralmente sea irreprensible, no para el hombre, sino para Dios. Acordémonos y tengamos muy claro que esta parte es Dios y usted, Dios y yo. De tal forma que yo debo comportarme, yo debo avanzar de una manera que no ofenda a Dios. Y ahí es cuando hablamos del temor a Dios, ¿ok? El temor a no cumplir sus mandamientos, el temor a hacer de doble faz. Una cosa somos en la iglesia y otra cosa somos ¿en dónde? En la casa, en los hogares. Hablaba mi hermana cuando tuvo el tiempo de la oración de ser testimonio en los hogares. ¿Realmente estamos siendo testimonio en el hogar para Dios, no para los hombres? Porque cuando usted cierra su puerta y está allí en su área de batalla, ¿cierto? Porque a veces nuestra casa se convierte en ¿qué? En el área de batalla. Hacia afuera todo muy bonito, pero adentro
una batalla campal, a ver quién gana. Quisiera preguntarles, ¿quién ha ganado? En la pareja, Olga dice yo. ¿Quién ha ganado, hermano Luis? ¿Quién ha ganado en esas disputas? Todos perdemos cuando no glorificamos al Señor. Porque debemos tener paz, concordia, sobriedad, honestidad, transparencia, y todo eso se consigue en la intimidad con Dios. No necesitamos hacer nada para mostrar a los demás. Entonces debemos ser irreprensibles y humillarnos. Hablaba mi hermana de la lectura. Gran base de la exhortación de la epístola a los filipenses es humillación. Es sintiendo todos una misma cosa, caminando hacia la misma meta, colocando en eso todo el amor posible. Así como Cristo nos amó, nosotros también debemos que amar. ¿Sí lo estamos cumpliendo? Si no lo estamos cumpliendo, tranquilos. Hay una buena noticia, hay que empezar a hacerlo. Para ser irreprensibles. Esto no es de juzgar a nadie. No, es que el hermano, no. Cada uno tiene su comunión personal con el Señor. Tenemos que trabajar en nuestros corazones, desarmarnos, ¿cierto? Si han oído hablar de la guerra de Bosnia, de Ucrania y Rusia, ¿qué armas utilizan? Las armas letales. Lo único que están esperando es lanzar la bomba nuclear para acabar con todo, ¿cierto? A veces nuestros hogares se convierten en eso. Utilizamos las herramientas que más daño hacen, ¿cierto? ¿Cuáles son las herramientas que usted sabe que más daño le hacen a su pareja? Y está esperando el momento para lanzar la bomba nuclear y que todo acabe, y entonces cada uno por su lado. ¿Será eso lo que Dios quiere? Irreprensibles, caminar con Dios, hacer la obra de Dios. Eso es lo que nos viene enseñando el libro de Filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos. Ese tema de sencillos, ¿qué traduce? Sin doblez, sin complicaciones, puro, sin adulterar. Alguien que lea Romanos 16, 19. Antes de que yo lo encuentre. Romanos 16, 19, ¿qué dice? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Porque vuestra obediencia, está hablando Pablo a los de la iglesia en Roma, ha venido a ser notoria a todos hacia afuera, así que me gozo de vosotros. Pablo, como líder del pueblo, se gozaba de ver la obediencia del Señor, del pueblo hacia el Señor. Pero quiero que seáis sabios. Está bien, están obedeciendo, pero quiero que seáis sabios. ¿Para qué? Para el bien, para hacer el bien. No para obrar bien, sino para hacer el bien. Y hacer el bien es ser irreprensibles, es amar, es perdonar, es tener esa comunión los unos con los otros, e ingenuos para el mal. ¿Qué tal? ¿Cómo somos nosotros? ¿Sabios para el bien e ingenuos para el mal? ¿O somos sabios para el mal e ingenuos para el bien? Dios quiere que cambiemos y transformemos nuestras vidas. ¿Está bien? Y así empieza la carta del apóstol, hablando, exhortando al pueblo. Dice, ¿ante quién? El testimonio del que se estaba hablando es ante una generación maligna y perversa. Y cuando hablamos de una generación maligna, estamos hablando de perversidad total, de caos, sumamente malo, que causa daño intencionalmente. Y estamos en eso, en una generación que causa daño intencionalmente, que piensa para hacer el mal, la venganza, ¿cierto? Pero no aplican la del Chavo, ¿no es cierto? Sino la otra. La venganza nunca es buena. ¿Mata el alma? Ven el Chavo, ¿cierto? La venganza, el sentirnos apoderados, el sentirnos posesionados en un sitial desde el cual miramos
miramos así como con desprecio a los que están a nuestro lado. Eso es la generación de este tiempo. Y dice el Señor que nosotros tenemos que ser diferentes en una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Entonces empieza una labor del creyente y debe ser ¿cuál? Ser irreprensible ante una generación mala. ¿Mala es qué? Mala. Nosotros, usted y yo, tenemos que hacer la diferencia. Somos luminarias en este mundo. Allí en Mateo el Señor dice acerca de la luz que si una luz se coloca debajo de un almud, no puede alumbrar. Usted puede leer la Biblia, venir a la iglesia, orar allí, pero ya cuando se le salta la segunda, saca su condición. Y esa condición maligna es la que va a dañar y a ofender. Nosotros no estamos para eso. Nosotros tenemos que tener paciencia, sobriedad, amor, paz, concordia. ¿Lo podemos alcanzar? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Humillándonos ante el Señor. No somos tanto, hace rato no lo decía, no somos tanto como creemos ser. El tema es que pensamos que tenemos la sartén por el mango. ¿Ok? Y eso es muy peligroso. Dice el Señor, el que está firme, un día el Señor puede quitar esa sartén. ¿Y qué va a pasar? Se le voltea y se quema. Y se hace el daño. Lo que deseaba para los demás, de lo que siembres, eso segarás. El que siembra para la carne y el que siembra para el espíritu. Exacto. Dios nos está hablando y nos está diciendo cómo actuar, cómo avanzar. ¿Por qué somos tan necios? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Nos gusta? ¿Somos masoquistas? ¿Qué más? ¿Nos gusta ver a los demás rogándonos? ¿Nos gusta que los demás sufran? ¿Qué pasó con el pasado? ¿Ya se olvidó? ¿O hay dolores que nos llevan a hacer que nos aprovechemos de situaciones? Ojo con eso. Entonces concluimos ahí en el versículo 15 que ustedes tan juiciosamente estudiaron, que somos luminarias en este mundo. Ahora, para ser luminarias, para hacer las cosas de la forma como Dios nos lo está diciendo, debemos asirnos de la palabra de vida para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no corrí en vano, ni en vano ¿qué? He trabajado. ¿Qué dice Pablo? Mire, todo esto se logra, es posible alcanzarlo, pero se logra única y exclusivamente si estamos tomados de la palabra de vida. ¿Y cuál es la palabra de vida? Debemos presentar evidencias de una total y absoluta relación espiritual con Dios, que se traduce en frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Evidencias de una vida en Cristo. Mateo 5, capítulo 5, versículos 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la luz del mundo y no podemos esconder eso. El siguiente, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en ¿dónde? En casa, a todos, no a unos a los que me convienen, sino a todos los que están en casa. Tenemos una gran meta por alcanzar. Ser esas luces, ser esas luminarias. Lo podemos hacer, pero debemos tomarnos del Señor como mirábamos el domingo pasado. Vosotros, yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Muy buenas intenciones,
muy buenos propósitos. Queremos hacer una y otra cosa. Pero ¿sabe qué? Separados del Señor, nada, absolutamente nada podemos hacer. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿En dónde está la solución a la serie de problemas que tenemos? En tomarnos del Señor, en dejar que Él guíe nuestras vidas, en dejar que Él sea el que opere. Y dice Pablo, todo esto para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, Pablo estaba diciendo, ustedes son mi corona. Y no es malo decirlo, porque no es un mal orgullo, ¿cierto? Querer que el pueblo camine con Dios. Eso no es malo. Y Pablo dice, el día que venga Cristo, yo me gloriaré con Cristo de vosotros. ¿Por qué? Porque habéis aceptado la palabra, porque habéis caminado. ¿Y sabe qué iba a sentir Pablo ese día? Que no había, ¿qué? ¿Qué dice el versículo? Que no había corrido en vano, ni en vano había trabajado. Mirando este texto, me hace reflexionar mucho en la obra del Señor, en la Iglesia Bíblica Bautista La Misión. Y cómo me gustaría a mí decir, Señor, el trabajo que hemos hecho no ha sido en vano. Porque Pablo lo que quería era que todos, ¿cierto? Todos, no unos. Porque hay unos aquí en la congregación que son esforzados, valientes, trabajan, han padecido situaciones y ahí están en la lucha. Pero hay otros que ni dándoles. Y lo mismo dice Pablo. ¿Y cómo me sentiría yo frente al Señor que el día que Él ya y me llame Ramón, porque Él me dice Ramón así en confianza? Ramón, ven, hijo mío, papito negrito, ven. La iglesia que yo te di, ¿qué pasó? Y poder decirle, Señor, me glorío en que todos trabajaron para ti. ¿Depende de mí o depende de ustedes? De todos. Que nos unamos en la lucha. Que nos unamos en la lucha ante esta sociedad depravada. Que vamos para adelante, no importa los esfuerzos que tengamos que hacer. Pero que digamos, Señor, no trabajamos en vano. Y como Él dice que Él no es injusto para olvidar el trabajo de ¿quién? De amor de sus siervos, porque todo esto lo vamos a hacer ¿en qué? En amor, entonces la gloria será para Él. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, aunque sea derramado en libación. Y se traslada Pablo al Antiguo Testamento, a los sacrificios, cuando la libación, que era el vino o la sangre, se derramaba sobre el altar y con eso se pagaba el sacrificio. Y Pablo está diciendo, no importa que yo tenga que sacrificar mi vida con tal de verlos a ustedes obedeciendo al Señor. No sé cuántos años me queden de vida. Tengo 92, espero que me queden otros 40. Pero espero en esos 40 trabajar con el mismo ánimo, con la misma fe, mirando al Señor. Porque si los miro a ustedes, no me desanimo. Antes me animo más. Me animo porque me dice, tengo que seguir insistiendo, tengo que seguir impulsándoles, tengo que seguir trabajando, porque si se desanima el líder, ¿qué pasa? ¿Se acaba la obra? No, el Señor pone otra. Pero es que no otra obra, sino otra persona. Pero el Señor nos puso a trabajar, ¿vale? Entonces unámonos, es lo que Pablo está diciendo. Un mismo sentir en amor, todos para adelante. Con la diversidad de lo que ya hemos hablado, somos muy diferentes. Pero por favor, mirando, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.
Entonces Pablo dice, yo me regocijo con ustedes, ahora ustedes ¿qué? Regocíjense conmigo. ¿Y en qué se regocijaría el pueblo? ¿En ver a Pablo feliz? Ver a un Pablo que dijo, no es que ya lo haya logrado, pero hasta aquí voy bien. He peleado, he caminado, he tropezado, pero aquí estoy. ¿Y quiénes habían estado al lado de él? Bueno, Pablo quiere decirles quiénes estaban al lado de él. Y este es un tema que venimos tratando los días viernes, en el estudio del viernes. Va a hablar Pablo de dos personajes, ¿ok? ¿Verdad que no me puedo mover de aquí? Tenemos que comprar una cámara que nos permita ángulos para todos los lados, de perfil, de todo eso. Dos hombres, ejemplos de trabajo y de palabra. Y mire lo importante, queridos hermanos. Viene Pablo hablando de unidad, de tirar todos para el mismo lado, ¿cierto? Lo importante que es tener personas de confianza a su lado. Eso es importantísimo en la obra y en todo lugar. Personas de confianza que vayan para el mismo lado. Y vamos a tocar el tema entonces de Timoteo y Epafrodito, que es un buen nombre para las que están embarazadas, vayan pensando en el niño. Póngalo Epafrodito. Entonces, después le doy otros, Nabucodonosor y algunos interesantísimos. Dice Pablo, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y va a hablar el apóstol Pablo de Timoteo. Y quiero hacer una referencia en esta parte del estudio a Timoteo y a Epafrodito. Timoteo, el significado de su nombre, y empezamos a mirar la trascendencia de quién era este muchacho que el Señor había llamado para su obra. El significado es uno que honra a Dios. Desde allí parte la sabiduría del Señor, la escogencia del Señor. Uno que honra ¿a quién? A Dios. Timoteo, hijo de Eunice y nieto de Loida, quienes le instruyeron desde la temprana edad en los caminos del Señor. Y sigue el Señor anexando ingredientes: la abuela y la mamá. ¿Dónde estaba el papá? Más adelante les cuento, no se preocupen. Pero lo importante es que la palabra del Señor dice que una madre y una abuela tomaron a este niño y lo edificaron en la palabra del Señor. Es importante que tomemos los niños para edificarlos en la palabra de Dios. A veces solo los traemos y los dejamos allí, ¿cierto? Y el profesor de escuela dominical, entonces, instrúyalo. No, no es así. Tengo una vecinita muy pequeñita que desde el sábado se arregla para venir a la iglesia. Y muchas veces el abuelo ha venido no porque él quiera venir, sino porque vamos mañana a la iglesia, abuelo. Sí, claro. Y viene y se arregla y se pone como una princesa porque va para la casa del Señor. Esa niña que tiene 5 o 6 años, potencialmente, si se cuida, ¿qué va a ser más adelante? Una gran sierva de Dios. No podemos desecharlos por las preguntas o por las inquietudes que tienen, sino edificarlos. Y Pablo toma a Timoteo en su primer viaje misionero. Allí un muchacho edificado por su madre y su abuela, tenía 20 años. Y entra otro aspecto de la parte eclesial, digámoslo así, los jóvenes. Y ya lo habíamos dicho, los jóvenes son parte fundamental también del trabajo en la congregación. 20 años se encuentra Pablo con Timoteo
Y Timoteo era de buen testimonio ante los demás a los 20 años. Preguntemos por los jóvenes de hoy. ¿Son de buen testimonio para los de afuera? ¿En qué anda la juventud hoy? Y nosotros sabemos en qué anda. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque Pablo no se quedó en mirar, no, están allí en la calle fumando. No, ¿cómo puedo yo ayudar? Y toma Pablo a este muchacho que posiblemente era huérfano. Su padre se dice que nació allí en Listra, lo que hoy es el territorio de Turquía, y lo toma como instrumento para su compañía. En su primer viaje misionero, allí en el libro de Hechos, no lo vamos a ver, capítulo 14, 6 al 23, nos narra todo ese proceso. Y lo toma y lo lleva. ¿A los cuántos años? A los 20 años. Es importante el por qué Pablo lo cita en Filipenses. Porque no es por casualidad que él cita a Timoteo. Y lo lleva y camina con él. Y empieza a enseñarle. Y Timoteo empieza a ver el testimonio de su líder. Y empieza a aprender ¿de quién? No, de Dios. Lo que Pablo le enseñaba. Porque Pablo era bíblico. ¿Qué predicaba? Vida, muerte, sepultura y resurrección. Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino ¿qué? No, eso lo decía Juan el Bautista. Cuando estaba anunciando la venida de Jesús. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué era lo que él enseñaba? Arrepentimiento, sí, pero ¿de qué clase? Conversión, aceptar a Cristo, dejar toda la inmundicia que vamos a ver que se llevaba aquí, y le toma. Y Timoteo se va con él. Va a decir Pablo: espero en el Señor Jesús, 17, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. En su segundo viaje misionero, de regreso a Listra, Pablo escoge a Timoteo para que le acompañe en el ministerio. Entonces Timoteo, a su corta edad, gozaba de una vida muy piadosa. Este joven se convirtió en el amigo, discípulo, colaborador, mano derecha, apoyo del apóstol Pablo para el resto de su vida. Tanto que él estuvo en el primer encarcelamiento en Roma. Cuando Pablo es encarcelado allí preso en Roma, Timoteo va y le acompaña y está con él. Y salen de allí y bueno, Pablo ya tenía algunas cosas para Timoteo. ¿Está buena la historia o no? Sí, bueno, no se vayan a dormir porque la cámara está ahí. Pablo estuvo en el desarrollo, estuvo Timoteo en el desarrollo de Pablo en Berea, en Atenas, en Corinto, en Jerusalén, en Listra. Y fue soporte importante en la vida de Pablo durante su primer encarcelamiento, como ya lo había dicho, acompañándolo hasta su liberación. Esta estrecha relación es exaltada por Pablo en varias de las epístolas. Por eso la importancia de Timoteo. Y por eso nos tomamos esta mañana para hablar de Timoteo, a pesar de que estamos hablando ¿de qué? De la iglesia de los filipenses. Y este joven empieza a caminar con Dios. Hay un camino para los jóvenes. Ese camino es el camino del Señor. Hay un camino para los niños que es el camino del Señor. Finalmente, Pablo lo nombra varias veces representante de él ante varias congregaciones. Imagínense un joven. Ni siquiera había cumplido los 30 años y ya era representante de Pablo ante las congregaciones. De Pablo. ¿Quién era Pablo? Un hombre respetado en el Evangelio, pero lo instruyó de tal forma que con absoluta confianza, Pablo lo podía enviar y Timoteo predicaba, hablaba y enseñaba y defendía la misma doctrina de Pablo. Pablo continúa su viaje hacia Macedonia. Llegan allí a Filipos Pablo está en Roma
y va a continuar su viaje hacia Macedonia. Pero en cuanto a lo de Filipenses, pero Pablo de Roma va a Éfeso, y en Éfeso deja a Timoteo. Y de allí empieza la vida continua de viajes. Allí Pablo, entonces, antes de ir hacia Macedonia, deja a Timoteo allí. Mire, continuemos hablando aquí de Timoteo. Dice el apóstol: espero enviaros a Timoteo, para que yo esté de buen ánimo, o sea, esté seguro que las cosas se van a hacer bien. Pues a ninguno. Listo, entre más videos venga, más puntos le van a dar. Pues a ninguno, a ninguno, hablando de jóvenes, tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Notan la importancia de Timoteo? Estando al lado de Pablo, él no veía a ninguno que tuviera el mismo ánimo, la misma fe, la misma entereza para hacer la obra, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. A los 35 años, Timoteo es dejado en Éfeso y no pensaba en él. ¿Pensaba en quién? En Cristo. Pero sigue Pablo allí instruyendo a Timoteo. Vamos a ir un momentico al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Vamos a leer del versículo 3 algunos versículos para mirar qué era Timoteo, porque él dice que no tenía otro que fuera del mismo ánimo, que tuviera la misma interesa, que tuviera la misma visión de predicar el evangelio. ¿De quién? De Cristo. Dice capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, ¿a quién? A Timoteo. Esta carta es enviada a Timoteo. Hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que él deseaba era que Timoteo tuviera la gracia, la paz, y añade algo que no vamos a encontrar en las otras epístolas, que es la misericordia del Señor. Y la misericordia es el perdón de los pecados. Dice, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, a Pablo le tocó rogarle a Timoteo para que se quedara en Éfeso. ¿Por qué? Porque Timoteo quería seguir con él. No, predique usted y yo soy aquí el segundo. Y no, le dijo, no, señor, usted se queda. Y a pesar de que le rogó, le dijo no. Y Timoteo se queda ahí. Y se queda al frente de una iglesia con cantidad de problemas. Cantidad de problemas. Dice que te quedes en Éfeso mira lo que empieza a decir, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y cuando Pablo habla de para que mande, es para que los obligue, para que les enseñe el evangelio y que no sigan enseñando diferentes cosas, sino el evangelio puro de Cristo. 35 añitos, frente a unos hombres curtidos, resabiados, que estaban al frente de la congregación. Y Pablo, guiado por el Señor, tuvo la revelación, digámoslo así, de poder dejar a Timoteo, porque no fue por casualidad. 5 problemas. 5 problemas claves que estaba atravesando la iglesia de Éfeso. Y el por qué Pablo lo va a mandar ahora, ¿a dónde? A los filipenses. 5 problemas. Primero, la iglesia de Éfeso, como las iglesias de hoy, estaba infestada, llena, repleta de falsas doctrinas y falsos maestros. Segundo problema,
había desorden en la adoración, porque se buscaba más la adoración del hombre que la adoración del Señor. Eso lo encontramos ahí en el capítulo 2, del 1 al 15 de Timoteo. Había un liderazgo infiel, no calificado. Se compraban los puestos allí en la iglesia. Capítulo 3, versículo 1 al 14. Y de ñapa, o sea, de sobremesa, la iglesia se había convertido en una iglesia mundana. Iban tras la mundanalidad. Ahora, ¿se pueden ustedes imaginar cómo un joven de 35 años puede enfrentar esta situación? ¿Lo puede hacer? Claro que sí. ¿Basado en qué? En la palabra. ¿Quién le instruyó? Pablo. Sí, Dios a Pablo y Pablo a Timoteo. Y Timoteo a los que estaban allí. Y se paró y dijo, esto es así y así y así. Y no tuvo miedo a decir, esto es pecado. Y esto no se hace, y esto se hace así. Y allí estuvo Timoteo en Éfeso. Sigue diciendo, pues el propósito, versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Mire, a veces nos enfrentamos a genealogías, y cuando habla de genealogías es la historia de una familia, ¿cierto? Pongamos los herodianos, la genealogía de los herodianos, que inicia allí en los 400 años de silencio y termina en el libro de Mateo en el capítulo 8. El abuelo, el papá, el no sé qué, todos malos y todos en el poder. Es lo mismo que se ve hoy. Fábulas, tomar animales para colocarlos allí como símbolo de divinidad. Eso estaba en la iglesia. Y dice que no le presten atención ni a fábulas, ni a genealogías, que lo único que causan es que disputas y división. Cuando nosotros nos ponemos a exponer lo que no sabemos, lo que vamos a causar es que disputas, mientras que nos estamos es para edificación, no para división. Pues el propósito de este mandamiento de hacer las cosas así, ¿cuál es? El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron ¿a qué? A vana palabrería. Entonces, creyendo ser doctores en la ley, se sentaron en su posición, se apartaron a vana palabrería y causaron divisiones. Y entra el gnosticismo, el ascetismo, una serie de doctrinas que no vamos a estudiar ahorita. Pero impuestas ¿desde dónde? Desde el púlpito. Y tomaron la ley. Tomaban la ley para presionar al pueblo y para encasillarlo. No haga, no haga, no haga, no haga. Haga esto, haga esto, haga esto. Convirtieron la ley pensando que bajo la ley podían llevar a la salvación. Y la salvación no es por obras, es por gracia. Y sigue ahí para terminar, de los cuales se desviaron, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Y ahí va a hablar de la ley, pero no nos vamos a meter en eso. Vamos a Filipenses, que es donde estamos. Este Timoteo llega a enfrentar toda esa situación, ¿ok? Estamos casi en una clase de historia, pero es interesante. Empieza a enfrentar esa situación. ¿Por qué nosotros tenemos la mala costumbre, me incluyo, de desechar a los jóvenes? El que maneja el computador, sí, el joven. El que abre la puerta, el que toca la guitarra. Pero los preparamos para predicar, para enseñar, para llevar las buenas nuevas, para aferrarse a Cristo. ¿Los estamos preparando? ¿Para reconocer al Señor como su Salvador personal? El bautizo. ¿De qué se trata el bautizo? El bautizo es un paso de obediencia. ¿Se encuentra en la palabra?
no lo va a hacer ni más ni menos creyente. ¿Qué pasa con el bautizo? ¿Por qué nosotros no motivamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que tomen el paso del bautizo? Ahí empieza la obediencia de un joven hacia el Señor. Ver en su palabra mandatos que tienen que aplicar, pero no nos interesa, nos preocupamos es por los adultos que no están bautizados. Ellos sí deben bautizarse porque son impíos, repecadores, unidos en yugo desigual. Y sí, eso es cierto. ¿Y los chicos qué? Tenemos que prestar atención. Por eso el tiempo de ver a Timoteo, un hombre que entregó su vida porque fue guiado, porque fue enseñado, porque tuvo instrucción. Y es lo que nosotros debemos hacer hacia ese frente. Y vamos en Filipenses, entonces, capítulo 3. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y vayan subrayando las palabras que les interesan. ¿Y saben cuáles son las palabras que a mí me interesan de ese versículo? Todas. No hay ninguna que no pueda subrayar. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente y sin intereses se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, ¿qué vio el apóstol Pablo en Timoteo? Que servía en el Evangelio, que era obediente a su padre espiritual, que daba frutos. Entonces dijo, listo, está perfecto para la labor que Dios ha determinado por él. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, no es que él vaya y arregle, no. O vaya y desarregle, no. Pablo necesitaba saber cómo iban las cosas ahí en Éfeso para enviar a Timoteo. Pablo necesitaba saber cómo iban las cosas aquí en Filipenses para enviar a Timoteo con instrucciones claras. ¿Qué hay que hacer? Es que a veces queremos hacer lo que de pronto nos imaginamos. O lo que de pronto pensamos que es así. Hay que planear. Hay que obrar bajo el parámetro de Dios. Hay que hacer las cosas con calma, ordenadamente, ¿y qué? Y decentemente, porque son para Dios. Primero miro cómo van las cosas y ahí sí envío a Timoteo, confiado en que él hará la obra. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Mientras tanto te envío ¿a quién? A Timoteo. Una confianza tal que Pablo sabía que fuera o no fuera, Timoteo iba a presentar la obra de Cristo. Mas tuve por necesario enviaros ¿a quién? A Epafrodito. A Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Entonces son dos personajes que toma Pablo para mostrar la misericordia de Dios. Dice que tuve por necesario, iba a mandar a Timoteo, pero tuve por necesario enviaros ¿a quién? A Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. ¿En quién se está apoyando Pablo? En sus hermanos, en los colaboradores y en sus compas. Digo, no era rosca, ¿no? No, es que hay rosca en la iglesia, no hay, pero sí hay. No hay. Compañeros de milicia, que tengan un mismo objetivo, un mismo sentir, que prediquen lo mismo, que amen lo mismo, que tengan la misma misericordia, que así no esté el responsable, digamos lo que era Pablo, se sabía que la obra se iba a continuar. Lo enviaré a nosotros, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Se dice que Epafrodito posiblemente era
un anciano de la iglesia en Filipos. Este Epafrodito fue tomado por la iglesia de Filipos cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, en su primer encarcelamiento, y estaba en una situación difícil, económicamente difícil y todo eso, y es enviado por la iglesia de Filipos a Roma a llevar una ofrenda para su líder. Ellos amaban a sus líderes, ellos respetaban a sus líderes, ellos iban de frente con sus líderes. ¿Por qué? Porque sabían que Pablo era un hombre del Señor, que daba testimonio, de lo cual también daba testimonio ¿quién? Timoteo, y los que habían estado con él. Él teniendo de qué jactarse, Pablo, todo lo he considerado, lo he estimado, ¿por qué? Por pérdida, por amor al nombre de Cristo. ¿Hasta dónde nosotros estimaremos por pérdida lo que tenemos, por amor a Cristo? ¿Sí seremos capaces de dejar todo por amor a Cristo? ¿Cuántos seríamos capaces? Como lo hizo Pablo. ¿Y se puede? Se puede. Se puede porque mire, Pablo lo hizo y lo hizo Timoteo. No se habla en la palabra del Señor que Timoteo se haya casado. No se habla. O sea que él voluntariamente, no por celibato, que esa es una invención de, ya saben de quién, decidió entregar su vida a Cristo y servirle. ¿Seríamos capaces nosotros? ¿Cómo va el partido de las niñas hoy? ¿Cuántos no vinieron por el partido? Ya acabó, perdieron 1-0, quedamos subcampeones mundiales. No sé qué. Eso ni quita ni pone. Vendrá el otro campeonato, volverán a empezar. Y bueno, pueda que ganen, pueda que pierdan, pero ahí vamos. Pero Cristo es otra cosa. Yo no cambio a nada por mi comunión con Cristo, por mi servicio al Señor, por la predicación de la palabra, por el estudio, por la oración. Porque los resultados los puedo ver más tarde. O puedo grabar el partido, pero Cristo es irreemplazable. Todo lo que tengo Él me lo ha dado, me ha perdonado, nos ha perdonado, nos lleva. Entonces, ¿cómo no servir a Cristo? Ahora, el problema es que muchas veces nos volvemos exigentes desde ese punto y deseamos que los otros sean iguales, ¿cierto? Difícil que es eso, pero se puede hacer si entregamos. Sigamos. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros. Él había estado allí con Pablo en Roma, pero ya Epafrodito quería volver ¿a dónde? A Filipos, a su casa, donde él trabajaba. Y nadie es profeta en su tierra o en otra tierra. Siempre nos sentimos bien allí en nuestra casa y queremos regresar, y por más que peleemos y luchemos y me voy, eso es puro, porque no hay casa como la nuestra. Y Epafrodito ahí había crecido y ahí ministraba y ayudaba, pero ayudaba también a Pablo allí en sus necesidades en la prisión. Pero tenía deseo de verlos, pero tuvo un problema, enfermó gravemente. Y Epafrodito estaba angustiado de no poder volver allí a Filipos. Y adivinen quién estaba angustiado. ¿Por qué estaba angustiado Pablo? Porque a causa de Pablo, ¿sí? Epafrodito estaba en Roma, cuando debería estar ¿en dónde? En Filipos. Y dice, estoy angustiado porque no está haciendo su ministerio, está aquí ayudándome en mis necesidades. Yo puedo solo. Yo me gozo en esto, ya vino, me trajo la ofrenda, ahora es necesario que él se vaya para Filipo, que se regrese. Él no abusaba de su autoridad. Y eso también nos da una enseñanza. ¿Solos podemos? No, con Dios sí. Así no haya nadie a nuestro alrededor. Pero podemos hacerlo. Y sigue, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí,
para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Una tristeza es que él estaba preso. Sobre eso otra tristeza, tener a Epafrodito enfermo. Y sobre esa tristeza otra tristeza que le añadía, no podía Epafrodito irse, ¿para dónde? Para Filipos. Y otra cuarta tristeza, que los de Filipos estaban extrañando ¿a quién? A Epafrodito, porque era un siervo fiel. Y Pablo no quería tener esa carga. Y dijo, me gozo porque el Señor tuvo misericordia. Y es ver cómo nosotros debemos dolernos por la salud de nuestros hermanos. Ayer tuvimos la buena noticia de la mamá de doña Rosalba, está mucho mejor después de que tuvo un episodio bastante confrontante. Y es que es curioso, ¿no? No sé por qué, bueno, aunque yo sí sé por qué, ustedes siempre me llaman a mí a preguntarme por los hermanos. Sea por curiosidad o por qué. O por amor o por qué más. O por chisme. Pastor, ¿qué pasó con el hermano? Llámelo, preocúpese. ¿Somos de la misma familia? Claro, hay un ministerio de oración. Allí estamos orando por toda la congregación. Pero nos hemos vuelto tan simples, tan insensibles. Y Pablo nos da una gran lección. Él estaba angustiado, no preocupado, angustiado por Epafrodito, por la ciudad y por todo. Así que le envío con mayor solicitud, no a pedir más dádivas, sino con mayor ligereza, para que al verle de nuevo, ¿qué pasa? Os gocéis y ¿qué? Y yo esté con menos tristeza. Estaba triste porque de todas formas estaba ahí preso, pero iba a tener más tristeza de saber que Epafrodito estaba ya allí en Filipos, que Timoteo iba a ir a visitarles. ¿Ok? Versículo final. Recibidle ahora, ya estuvo aquí. No, pues es que, y veo la película, ¿no? Veo la película, es una película fiel. Entonces los de la iglesia diciendo, no, ese Epafrodito se fue aquí de vacaciones. Allá está disfrutando, comiendo bien, está al lado de Pablo, como cuando el pastor sale. Preguntan, ¿para dónde va el pastor? Para Curazao. ¡Ja! Playa, y eso sí, no, en vez de, sí, no es así. Epafrodito fue a ayudar en la obra, recibirle cuando regrese, con los brazos abiertos, ¿sí? Con todo gozo, y tener una en estima a los que son como él, a los que son entregados, a los que son siervos, a los que salen, se van un mes, pero regresan. Pero cuando hay un hermano que se demora un mes en no venir a la congregación, ¿qué hacemos? ¿Por qué no vino? Pecador, ¿en qué andará? Claro, y si de pronto saben que tiene gripa, Dios le está juzgando. Eso tiene, ¿no? Recibámosle con amor, con todo como somos, una familia. Y al final, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte el Epafrodito. Casi muere, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Por quién? Por Pablo. Expuso su vida para solventar lo que le faltaba. No es que él sacó de su bolsillo, sino que reunieron y se fue hasta Roma. Me gustaría que ustedes tomaran un atlas bíblico y miraran la distancia que había de Filipos a Roma y cómo se cubría y qué tenía que hacer y qué peligros había. Y ahí entenderían la labor de Epafrodito. Y Pablo estaba agradecido por él. Entonces les dice, allí hay dos siervos entregados. Uno, un joven, y otro, un anciano, conocedor de la palabra, pero un servidor. Y de ellos se va a tomar Pablo para seguir el capítulo 3, que es el que vamos a ver el próximo domingo. ¿Ok? Prosigo al blanco. Ahora sí, ¿cómo hacemos nosotros
para quitarnos de la cabeza solo el texto. Prosigo al blanco, voy al blanco. ¿Usted quiere llegar al blanco, hermano? ¿Cómo lo hace? Con la palabra. ¿Y con quién más? Hay gente alrededor. ¿Cómo un hogar llega a la meta? No es uno. ¿Son cuántos? Son todos. Porque no es solo el esposo y la esposa, son también los hijos. ¿Cómo la iglesia llega a la meta? Todos trabajando. Y ahí sí podremos decir, vamos, hemos ganado la batalla. Pero siempre hay que pelear por algo, hay que luchar por algo. Habrán dificultades, pero siempre está allí. Epafrodito casi se muere, casi. ¿Cuál sería la actitud de Epafrodito cuando llegó a Filipos? Feliz y con gozo, como el gozo que tenemos cuando regresamos a la iglesia. ¿Ok? Pues tenía más, pero ¿lo dejamos ahí o seguimos? ¿Sigo? 3 dijeron siga, el resto, uy, otra vez. No, el próximo domingo seguimos, tranquilo. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque cuando vemos tu palabra de esta forma, Señor, es más comprensible todo lo que pasa en la vida de estos hombres y los ejemplos que nos pueden dar. Ayúdanos, Padre Celestial, a comprender la dimensión del trabajo que tenemos delante de ti, a entender que no somos siervos pasivos, Señor, que debemos ser activos, que si fuese necesario exponer la vida por ti, deberíamos hacerlo. Pero somos conscientes que nos cuesta, que no hemos llegado a esa plenitud, Dios. Muchos, algunos lo habrán logrado. Padre, pedimos por una iglesia que te glorifique, una iglesia unida, una iglesia que entienda que la obra es para ti y no para el hombre. Una iglesia que valore los niños, los jóvenes, las autoridades. Una iglesia que decida servirte no importando el tiempo ni lo que haya que hacer. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Y esta es una gran oportunidad de entender tu palabra para servirte. Dios, coloca a nuestro alrededor personas a quien discipular, jóvenes, niños, que entendamos ese tema del bautizo, que motivemos a los que no lo han hecho a tomar esos pasos de obediencia, Señor. Buen Padre, te amamos y te necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.